Se nos dan los vectores A y B y luego se nos pide dibuja el vector A de 3 decenas, y el vector B de menos 2 decenas. Vamos a ver estos dos ejemplos están hechos a mano y, para el tercer ejemplo, vamos a echar un vistazo a herramienta gráfica en línea. Para empezar, observe que la forma componente del vector A tiene un componente X de 1 y un componente Y de 2. Sigamos adelante y grabemos esto. Y la forma componente del vector B tiene un componente X de menos 3 y un Y componente del positivo. El vector 3 veces el vector A será 3 veces más largo que el vector A o tendrá 3 veces la magnitud y el punto en la misma dirección, lo que significa gráficamente. Una forma de dibujar el vector A de 3 decenas sería, para empezar en el origen, el punto inicial, y luego moverse a la derecha y hacia arriba 2 o 3 veces. Así que empezando por el origen, ¿verdad? 1 más 2, ¿verdad? 1 más 2, sí, 1 más 2. Este es el punto terminal del vector 3 veces el vector A, y por lo tanto este vector negro es vector 3 veces vector. Observe que tiene 3 veces la magnitud o 3 veces la longitud del vector A, y apunta en la misma dirección. Otra forma de encontrar la forma del componente del vector 3 multiplicado por el vector A sería multiplicar los componentes del vector A por el escalador 3. Mostremos también esto: el vector 3 veces el vector A tiene un componente X de 3 veces 1, y un componente Y de 3 veces 2. Simplificando, tenemos la componente X de 3 y la componente Y de 6, que coincide con el vector ya dibujamos para el vector 3 10, el vector A. Y ahora vamos a dibujar el vector menos 2 10. Vector B. El vector menos 2 10. El vector B tendrá el doble de longitud o el doble de la magnitud del vector B, pero por lo negativo, apuntará en la dirección opuesta, lo que significa gráficamente queríamos dibujar el vector menos 2 10, vector B. Comenzaríamos con el origen y luego en vez de movernos a la izquierda 3 y subimos 1 2 veces. Nos moveríamos 3 veces a la derecha y bajaríamos 1 2 veces. Empezando por el origen, ¿verdad? 3 contra 1, a la derecha, 3 contra 1. Este es el punto terminal del vector negativo 2 veces el vector B. Observe que el vector tiene el doble de magnitud o el doble de longitud que el vector B y apunta en la dirección opuesta, o defina la forma del componente. Del vector menos 2 10, vector B nos multiplicaríamos los componentes del vector B por menos 2, entonces menos 2 veces el vector B tiene un componente X de negativo 2 veces menos 3, y un componente Y de menos 2 veces 1. Simplificando la X, la componente es más 6 y la componente Y es menos 2, lo que una vez más coincide con nuestra gráfica para el vector negativo 2 veces el vector B. Y ahora echemos un vistazo a un ejemplo más usando la herramienta gráfica en línea. Aquí se nos dan dos vectores en el plano de coordenadas, y se nos pide que dibujemos el vector negativo 3 veces el vector W conocido como vector W tiene un componente X de 1 y un componente Y de menos 2. El vector negativo 3 veces el vector W, tendremos 3 veces la magnitud como vector W, pero apuntaremos en la dirección opuesta para hacerlo gráficamente. En lugar de ir a la derecha una y bajar 3 veces, iremos a la izquierda una vez, y hasta 3 veces para ver el vector negativo 3 veces el vector W. Sin embargo, antes de empezar, haga clic en la herramienta vectorial de abajo. Hacemos un solo clic en el origen del punto inicial. Y otra vez, nos moveremos a la izquierda una y hacia arriba 2, 3 veces a la izquierda, una hacia arriba, 2. Izquierda, 1 arriba, 2 a la izquierda, 1 arriba 2. Haga doble clic en el punto terminal. Y ahora, si movemos el cursor, otro vector comienza a eliminar este único vector. Haga clic en la coordenada plano, desplázate hacia abajo y haz clic en enviar, y podremos continúe y compruebe nuestro trabajo y observe que nuestro trabajo es correcto. Espero que lo hayas encontrado útil.